Bueno, dice aquí, la otra cosa que pasaba también es que a veces uno planteaba un ejercicio y lo que le subían era otro diferente. Entonces, tengan cuidado con eso, porque si suben algo que es completamente diferente, ese es un cero, pero inmediato. Ok, una corriente recta e infinita coincide con el eje Z. Además, una espira circular de radio A ubicada en el plano XY con centro en 0BA, es decir, su centro está ubicado sobre el eje Y y vamos a considerar que B, donde está el centro de la espira circular, es mayor que el radio. Conduce una corriente en el sentido antihorario visto desde la parte positiva del eje X. Determinar la fuerza del circuito C', o sea, la línea infinita sobre el circuito C. Aquí el diagrama es fundamental. Vamos a dibujar entonces que este es el eje Z. Y ahí está, voy a marcar los ejes en otro color. Claro, es infinita la Una de las cosas que alguien puede decir, bueno, creo que lo comentaba antier. Bueno, pero es que ¿cómo va a haber un circuito cerrado? Nuevamente, la situación se debe sobreentender que existe un retorno que tiene que ser, o que la carga que se está moviendo se mueve en un camino cerrado, pero quizás la parte que el ejercicio pide analizar o la porción del circuito que queremos ver el efecto es solamente esta. Entonces no nos preocupamos por el retorno que tenga el movimiento de la carga, ni tampoco nos preocupamos por la FEM o la batería que permita que esa carga se mueva, ni tampoco nos preocupamos, y aquí sí que tenemos que tener claro esto, el hecho de que sea una dimensión infinita. Así como entre 21, recordemos que el colocar o tener una distribución infinita o aquí un circuito infinito no tiene mucho sentido físico, porque no puedo hablar de una cantidad con una dimensión infinita. En la realidad no existe. Puedo considerar que es algo muy, muy grande, pero no es infinito. Quizás el hecho de que sea infinito proporciona facilidades, simplificaciones considerables en los ejercicios. Por esa razón es que en muchos problemas suele hablarse de esa distribución. Entonces aquí tenemos, dice, ok, la corriente primada es esta. Vean que no nos está diciendo hacia dónde se está moviendo la carga. Si se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia abajo. Solo que la línea está sobre el eje Z, la línea de corriente, pero no habla de la dirección. Y esto es importante porque el sentido o la dirección que tenga el momento de la carga influye en los cálculos. Vamos a considerar, como no lo dice, pues lo voy a colocar hacia arriba. Si colocamos hacia abajo, lo que vamos a notar es que al final de cuentas solo sería una diferencia en signo y no generaría ningún tipo de diferencia en la respuesta más que el signo. Luego habla de que tenemos donde dice una espira circular. Cuando quiere los hace bien. Ahí. Solo espero que lo pueda mover. Ok. Un poquito. Veamos que dice que está la espira circular está
Cuando hablamos de espira estamos hablando de una distribución lineal, lo que la carga se mueve en una distribución lineal. Y normalmente ya usamos también la palabra espira para ya hablar de que tenemos el camino cerrado, ¿no? La trayectoria cerrada. Podría haber una espira cuadrada, circular, rectangular, elíptica, etc. El centro del círculo está a una distancia b y dice que la distancia b es mayor que el radio. El radio de la espira es a. Entonces, aquí dice que conduce una corriente en el sentido antihorario visto desde la parte positiva del eje. O sea que visto desde la pantalla, tengo que plantear un movimiento de carga. Repito, cuando hablamos del sentido de la corriente, en este caso, creo que lo he dicho en varios recursos, nos referimos a la dirección del movimiento de la carga. Como aquí es puntual, quizás se puede considerar al final de cuentas casi la misma cosa. Bueno, y ahí lo planteo en el sentido anterior. Entonces, tengo el circuito C, el circuito en la línea del circuito primado, el circuito C, y nos está pidiendo la fuerza del primado sobre el otro. Partimos entonces colocando los elementos de corriente. Quizás en este caso creo que voy a hacerlo un poco más arriba. Voy a marcar aquí. Y el elemento de corriente. Recordemos que el elemento de corriente, al final de cuentas, es el producto de la velocidad por el diferencial de carga, pero ya para el caso de una distribución o una corriente filamental, entonces simplemente es la corriente por el diferencial de línea que tenga la dirección del movimiento de la carga. En este caso sería la corriente, el diferencial de línea es d de z, z primado. Perdón, d de z primado en dirección de z. Recordemos que el elemento de corriente es un vector. Es importante, y creo que ya lo comento en los recursos, que cuando estamos en el caso de una corriente filamental, una distribución filamental, la dirección de ese vector debe coincidir con la dirección del movimiento de la carga. Entonces, si estoy colocando la flecha de la corriente hacia arriba, es que la carga se está moviendo en esa dirección, por lo tanto, sería la dirección de z, pero si la corriente yo la dibujé hacia abajo, entonces debería colocarla en menos. Pero que los límites de la integral siempre van a ser en el sentido en que la variable crece. Siempre sería de menos infinito a infinito, independientemente hacia dónde estoy colocando el movimiento de la carga. Claro, podría haber alguien que diga, ok, la carga se mueve hacia abajo, le pongo el positivo acá, pero yo integro de infinito a menos infinito. Podría ser, digamos, una forma de verlo, pero no hacer un doble error, no colocar el negativo e integrar de infinito a menos infinito. Ojo con eso. Eso solamente hay que tomarlo en cuenta en el elemento de corriente en el caso filamental. No es una integral de línea, simplemente ese DDR debe tener la dirección del movimiento de la carga. Luego, en el otro, que también voy a ponerle por aquí abajo para no cargar tanto el dibujo arriba, debo colocar pues, ese elemento de corriente. En este caso, recordemos que el elemento de corriente lleva pues, la corriente por el diferencial, en este caso de línea, o el DDR. La situación es que para definir de la mejor forma, que sé que la dirección va a ser así, digamos, la dirección de la velocidad de la carga en ese punto es
tangente. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para SDDR? Por aquí tendríamos una corriente DDR. Y aquí era la corriente DDR primada. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para SDDR considerando que debe tener la dirección del movimiento de la carga? La pregunta es para todos. Porque la situación complicada que puede ser es que si planteaban ese vector mal, pues lamentablemente el único que va a tener el trabajo fácil es el profesor porque va a revisar rapidito. Entonces el beneficiado soy yo porque no reviso mucho. ¿Podría ser A de teta? ¿Cuál sería teta para usted? O sea, el del centro del círculo, ok, está bien. Ingeniero, Dígame. también podríamos trabajar en cartesianas y podríamos ver la ecuación del círculo, ¿va? Y con un desplazamiento en uno de los que va al cuadrado. Pero vamos a ver, de una vez definamos que ese diferencial tiene que tener la dirección de movimiento de la carga. Ok, voy a apagar el micrófono porque está un poco... Ya, gracias. Podríamos medir la cilíndrica desde el centro del círculo, ingeniero, para que el DR sea en phi y medir sí, phi desde Y. Ustedes pueden definir las coordenadas que ustedes quieran, siempre y cuando no vaya a generar algún tipo de confusión. Por ejemplo, vamos a ver, esperen que se tragó el lápiz este. Recordemos que si ustedes ya tienen una definición de coordenadas y que para un punto ustedes saben cuál es el teta, el que usan normalmente, cuál es el phi y cuál es el r. No hay ningún problema, pero si van a definir otra coordenada, no la vayan a confundir con esto. Entonces, alguien lo puede decir, bueno, si yo defino un teta medido desde acá, no hay ningún problema. Siempre y cuando no vaya a mezclar y no vaya a confundir este de acá con este de acá. Ese es el problema. O si define el teta en el sistema de coordenadas que está acá, o digamos, o le llama phi también, le puede llamar phi, no confundirlo con este de acá. Pero la situación es que si yo defino un ρ, cuando tenga, por ejemplo, un ρ unitario y diga ese ρ unitario es coseno de phi en x más seno de phi en y, evidentemente estamos hablando de que este es este phi, no el otro que podrían haberle llamado al este phi. A eso voy. No mezclarlas. O sea, si hay una variable ρ o una variable r que están relacionadas con un phi, no mezclarlas con el otro. Y en realidad eso sería lo único que tenían que tener cuidado, de no mezclarlas. Y eso es lo que suele pasar, es decir, eso es justamente lo que muchos hicieron, mezclarlas. Entonces, quizás por esa situación yo voy a definir
mejor en vez de colocarle un phi o colocarle un teta, le voy a colocar un beta. Para evitarme esa confusión mejor. Ahora, si ustedes le quieren colocar teta o phi, lo pueden colocar, pero repito, no mezclar ese con el otro. Entonces, si ya tengo ese beta, yo puedo definir pues, un sistema de coordenadas que está centrado en el círculo y lo puedo ver de dos formas. Número uno, decir, bueno, como ya sé que este beta sería como el phi, si yo lo veo como el phi, podría decir, bueno, entonces ese diferencial de línea sería el radio, en este caso es A, el diferencial de ese ángulo en dirección de ese ángulo unitario. Y defino y digo que este es el beta unitario. O sea, lo hago equivalente, ¿no? A lo que tendríamos en la coordenada phi. Pero vean que marco cuál es mi beta, marco cuál es ese valor. Esa es una opción de vector unitario. O le pueden colocar phi, le ponen phi unitario arriba, le pueden colocar teta y le ponen teta unitario, como ustedes quieran. Pero no mezclarlo con el otro. Entonces, marco los vectores. Tendría en todo caso el vector. Ahora, el vector de posición, eso va desde el origen. Si este ángulo beta está respecto al centro, esa es otra historia. El vector de posición siempre tiene que ir desde el origen. Ahora, ¿por qué razón definen el ángulo beta? Bueno, porque el ángulo, sabemos que si yo voy a hacer la sumatoria de las contribuciones de todos los elementos de corriente, la integral tendría que ser, se facilita más la cosa, si yo integro respecto a ese ángulo beta. Por esa razón es que lo defino así. Ya definirlo, ese diferencial de R en otro sistema de coordenadas, pues, habría que ver si las coordenadas que definir me resulta una integral más simple. Pero es una cuestión de verlo y de hacerlo y ver qué pasa. Y el otro, y aquí tendríamos lo mismo de siempre, ¿no? Tendríamos el punto fuente y el punto campo. Ok, vamos con el R. El R primado, pues como es un punto en Z, sería Z en Z, y estarán de acuerdo que el diferencial de R pues, se puede calcular derivando también. De repente lo puedo hacer, definirlos así y colocarlos después, no antes. Esa es una opción también. Solo que cuando son, ojo, diferenciales, en este caso de distribuciones filamentales, quizás deberíamos anteponer el más y el menos según el movimiento de la carga. Y el más y menos no aparece al derivar. El más y menos se lo colocamos de acuerdo al movimiento de la carga. Solamente cuando sea una corriente filamental. Luego el otro R, pues yo tengo que definirlo en función de las coordenadas que tengo ahí. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las integrales van a ser de acuerdo a esto. Entonces tengo que utilizar ese ángulo beta, me debe quedar en función de beta. La situación acá, que es bastante simple de ver, no es la única opción, pero creo que es la que beneficia más. Es bueno decir, si ya tenemos este ángulo que es beta y esta distancia que es A, entonces estarán de acuerdo que esta distancia es B, que yo puedo definir ese R normal, lo primero lo puse, el R normal
yo lo puedo escribir como B más A coseno de beta en dirección de Y, porque recordemos que este es el eje Y. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es cuánto vale toda esta distancia. El A, el B y la componente A coseno sería esta parte de acá. Pero vean que va en Y. Más la otra componente que sería en Z, sería básicamente esta distancia. Y esa pueden ver que es AC. Y vean que estoy dejando ese vector R en términos de la variable de integración. Que queden en coordenadas cartesianas los versores, o que queden en las coordenadas, digamos, polares definidas con respecto al centro del círculo, da igual. Claro, se puede probar que si ustedes calculan el DDR derivando, pues tendrían un menos A menos seno de beta en Y más coseno de beta en Z, y de acuerdo a cómo están los ejes y cómo hemos definido todo lo demás, pues esto sería el equivalente al, me falta un D de beta, al D de beta, perdón, creo que puse un menos, no, al D de beta en dirección de beta unitario. O sea, si hacen la comparación de cómo está definido el phi unitario respecto a los ejes, digamos, usuales, entonces aquí este beta unitario estaría definido respecto a estos ejes. Por lo tanto, también se pudo haber calculado ese DDR con la definición de R o, como vimos antes, considerando el sistema con respecto del círculo. Dos opciones. Y evidentemente la dirección de beta unitario coincide con el movimiento de la carga, puesto que la dirección de beta unitario es la dirección o el sentido con que el ángulo beta crece. Entonces la dirección coincide. Si de repente la carga se mueve en otro sentido, pues solo le pongo un negativo y ya está. Pero el negativo no aparece al derivar. El negativo lo colocaría 1 si no coincide con el sentido del movimiento de la carga. ¿Preguntas hasta ahí? Esa es la parte crucial, definir esos vectores. Luego tenemos que buscar el vector relativo, ¿no? Ya definidos los vectores, ya todo es similar a lo que se hace en 321, plantear la integral y todo lo demás. Pero bueno, el vector R, como siempre, sería el vector R menos el R'. Entonces solo sería un B más A coseno de beta en Y más un A seno de beta menos Z'. Entonces, aquí tengo dos variables de integración. Voy a integrar respecto de beta, que es la variable del punto de campo, y con respecto a Z', que es la variable del punto fuente. Ingeniero, fíjese que me perdí un poco. Entonces, nosotros estamos usando el diferencial de beta, pero siempre con las coordenadas cartesianas para el ejercicio. No. A lo que voy es que, por ejemplo, vaya, si ustedes recuerdan cómo está el phi, ustedes recuerden que ese phi unitario era menos seno de phi en X más coseno de phi en Y. Pero claro, porque ese phi se medía, estaba en el plano XY y se medía en ese sentido.
Entonces, aquí resulta como equivalente, ¿no? Puesto que estamos midiendo ese beta, aunque esté desplazado, eso realmente no importa. Pero la definición del beta es en realidad equivalente a esta de acá. Equivalente, no igual. Claro, porque antes ya habíamos dicho, ok, el diferencial de línea, como planteando la cilíndrica o la esférica, A es D de ese ángulo en dirección del diferencial de ese ángulo. Y aquí solo estamos corroborando que es cierto. Y vemos la equivalencia, pero no representa el mismo ángulo. No sé si aclara eso la duda. Ah, sí, fue como darle la vuelta al plano y ponerlo en... Sí, es decir, sería la definición análoga a esa. Lo vuelvo a decir. El hecho de colocar, le pueden colocar en vez de beta, le pueden colocar phi o le pueden colocar teta, pero resaltar que no es el mismo que va a estar definido acá. Y eso es importante porque vienen productos cruz y ahí es que donde se puede dar la confusión. Bueno, entonces tengo ya el R, pues podemos plantear los productos cruces por aparte y luego reemplazar en la integral o hacerlo todo de un solo. Creo que resulta conveniente primero hacerlos aparte los productos cruz y luego plantear la integral. Claro, para los productos cruz es que tienen que estar los vectores que vayan a hacer la multiplicación, tienen que estar en el mismo sistema de coordenadas. Si no, pues puede generar confusión. En ese caso, quizás por esa razón va a resultar conveniente que ese R se haya podido expresar con los versores en componentes cartesianas para que el producto cruz sea más simple, aunque el R también lo podían expresar en algunas coordenadas diferentes. La situación es que, por ejemplo, alguien pudo haber dicho, bueno, y quizás esa era la confusión. Yo defino este error y digo, bueno, el punto de campo está en un row unitario. Y dice, bueno, lo defino así, no hay ningún problema. Ese es el vector row. Pero el problema sería que cuando hacen un producto cruz, el sistema de coordenadas respecto a ese row, o sea, el phi que define ese error, recordemos que es el phi que define en el plano XY, que sería este de acá. Entonces, cuando van a hacer un producto cruz y dicen ρ cruz phi igual a z, se refiere a este phi, pero si le pusieron phi al otro ya no es cierto. Es decir, ρ cruz este phi no es igual a z. ¿Por qué? Porque lo están confundiendo. Entonces, a eso es lo que me referí. El hecho de notar que son diferentes es muy importante para evitar confusiones. Entonces, por eso le llamé beta. Bueno, recordemos que en la ley de Ampère, la primera parte, el producto cruz más interior, ese es el del elemento del punto fuente con el R. Y en este caso, pues es un I primado d de z primado en dirección z. Aquí el producto cruz la voy a hacer diferente para no confundirlo con X. Y el otro es B más A coseno de beta en Y. También el usar esas coordenadas o auxiliarme de ese ángulo beta es porque en otros problemas más adelante también se utiliza esa misma idea de definir ese vector R de esa forma, con ese ángulo B medido con respecto al centro del círculo, porque va a ser útil en otros ejercicios también más adelante. Entonces aquí hacemos la distributiva, pueden plantear un determinante o pueden hacer la distributiva como ustedes quieran.
Lo importante es que cuando hacen Z cruz Z, el resultado es 0. Y cuando hacen Z, recordemos el que suelo llamar círculo de Hamilton, que aquí es bastante útil, lo repito, pueden plantear un determinante. Pero en este caso solo es observar. Si estoy diciendo Z cruz Y, entonces el sentido Z cruz Y es contrario al sentido horario del círculo de Hamilton. El resultado va a ser X, pero como es contrario, el resultado va a ser negativo. Entonces ya tendría que ese primer producto cruz es I primado, B más A coseno de beta d de z primado, y el resultado del producto cruz, bueno, sería menos X, entonces voy a colocar el negativo al frente. Voy al otro. Es decir, el otro sería el elemento de corriente del punto fuente con el resultado que acabo de obtener. Alguien podría decir, bueno, pero no podemos utilizar la versión que habla de productos puntos. No, porque como solo estamos considerando en la línea infinita, que es una porción del circuito, de la trayectoria cerrada, entonces no vale. Aquí ni modo, hay que hacer los productos. Yo normalmente en ningún ejercicio utilizo esa versión que tiene el producto punto, la que comenté en la clase de lunes. Bueno, entonces aquí sería A de beta, beta unitario, cruz, el resultado de ahorita. Ingeniero, Dígame. como estamos aquí para aprender, va, si hipotéticamente, Sí. va, si hipotéticamente ese círculo no coincidiera con el eje Y y quedar en medio, pues, o sea, en medio del eje X y del eje Y, imagínese que se lo rotó. Entonces ahí ya los productos cruz quedaría bien endiablado hacerlo. ¿Cómo podríamos afrontar ese problema? Es un producto cruz, es hacerlo. Pero o sea, como se movió y estamos definiendo nuevas coordenadas, ¿qué opción nos quedaría? Bueno, eso lo va a ver acá, por ejemplo. Aquí está definiendo una nueva coordenada, que es esta de acá. Entonces, lo que podría generar la confusión es tratar a esta coordenada como la phi. Imagínense que lo que les mencioné antes, ustedes definen ese ángulo phi del centro del círculo, pero la están mezclando con respecto de esta. Van a decir, bueno, phi cruz esta, y ya se va un error porque está acá. Lo importante de resaltar aquí es que ya tenemos ese beta expresado en cartesiano. Entonces, en ese caso, independientemente dónde esté el círculo e independientemente qué coordenadas definan para hacer los productos cruz, yo recomiendo utilizar la versión de ese nuevo vector unitario en cartesiana, y eso es justamente lo que tenemos comentado acá. Que ya dijimos que el análogo o que la definición de ese beta es esta. Entonces lo defino en cartesianas porque en cartesianas va a ser mucho más práctico hacer el producto cruz, independientemente de cómo sea el círculo y cuál sea su ubicación. Claro que el producto cruz va a quedar más largo, bueno, esa es otra historia, pero... Ok, todo lo que es constante, todo lo que no son vectores, que es todo esto, lo voy a colocar al frente, entonces quedaría un negativo, la multiplicación de las corrientes, A, quedaría B más A coseno de beta, los diferenciales, y
cambio lo que vale beta, ¿no? Que dijimos que es menos seno de beta en y más coseno de beta en z. Producto cruz x. Te repito, una ubicación diferente del círculo, una coordenada diferente, pues escríbanlo en cartesiano. Ah, no, pero al final queda igual, porque como solo queda una componente. Igual, pueden hacer el determinante si quieren. O simplemente decir, bueno, como tengo x cruz y, o perdón, y cruz x, sería menos z. Y z cruz x sería y. Bueno, por el negativo que está aquí afectaría a este otro, pero igual lo coloco acá de una sola vez. Entonces queda menos i primado a b más a coseno de phi. Quedaría positivo, ¿no? Seno de beta en z. Y quedaría positivo coseno de beta en y, multiplicado por los diferenciales. Primado, perdón, la z acá. Bueno, después de hacer todos productos cruz, vean que es recomendable hacerlo aparte, planteamos la fuerza o la ley de Ampère. La fuerza del circuito primado o de la porción de ese circuito sobre el otro circuito, perdón, estoy con Coulomb, 4pi, perdón, mu sub 0 sobre 4pi, son dos integrales. Escribo acá menos recuerden que lo de arriba, no puse la fórmula, la ley de Ampère, pero lo de arriba es todo los dos productos cruz. Y abajo va R al cubo. Entonces vamos a buscar R. Veamos que como tiene componentes únicamente en Y y Z, la magnitud sería en la suma de las componentes al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, como aquí va el cubo. Entonces, a ver el R. B más a coseno. Perdón, beta. Verifico B más a coseno a seno menos z prima. Bueno, aquí quizás, y esta es una recomendación que es bastante útil, que cuando tengamos alguna distribución o alguna porción que sea infinita, primero hacer la parte infinita, o sea, primero hacer la integral de la porción infinita, puesto que eso va a reducir considerablemente la integral. Digamos que en la mayoría de problemas esa es una regla, una recomendación, hacer la parte infinita, que sería integrar la variable z primero y luego hacer la integral de 0 a 2pi. Pero estarán de acuerdo como vamos a hacer la suma de contribuciones en toda la espiral circular, beta pues sería moverlo de 0 a 2pi. Entonces, para poder hacer la integral, a veces es útil plantear campos de variable. ¿Por qué? Porque ya tenemos un resultado bastante importante, dado
que en toda esta parte del numerador no tengo la variable z. Entonces, eso lo puedo apartar por ahorita, integro. Es decir, como que tengo una integral de menos infinito a infinito, tengo un vector, voy a poner b, por toda una función, y ese b no depende, entonces este b lo puedo sacar, al menos de la primera integral. Porque no hay nada que tenga que ver con z, al menos en esa parte. Entonces, hay un resultado, una integral que va a aparecer, yo suelo decir bastante, que es la integral de menos infinito a infinito de du sobre, le voy a poner aquí c cuadrado más u cuadrado a la 3 medios. Es una sucesión trigonométrica, pero quizás el hecho de que esté de menos infinito a infinito facilita las cosas, puesto que el resultado es 2 sobre c cuadrado. Creo que en uno de los recursos está la tabla del resultado de la integral y luego está mostrado cómo hacer la evaluación. Pero queda 2 sobre c cuadrado. Pero claro, quiere decir que debería llamar esto u. Ahora, si ustedes dicen, lo meten en un software, el software no se los hace. ¿Por qué razón? Porque como hay mucha variable, tengo A, tengo beta, a veces muchos software no saben realmente entre qué rangos anda esa variable, si A es positivo, si A es negativo, si A es mayor que B, a menos que agreguen un montón de ¿cómo es que se llama en matemática? Asunciones, no sé si está correcto decir asunción, porque no es asumir. De especificarle que, assumption creo que el comando en matemática, de que A es mayor que B, pero en muchos casos los software no entienden cuando hay mucha variable. Entonces, pues hay que ir justificando todo. Quizás llevarlo a una parte con cambios de variable y decir, bueno, digamos que U vale a seno de beta menos z primado. Yo hago el diferencial de U, que sería menos diferencial de z primado. Pero cuando hacemos un cambio de variable, debo cambiar el límite de la integral. Entonces, observemos que la variable z primada va de menos infinito a infinito. Entonces, si z primada vale menos infinito, recordemos que beta está entre 0 y 2pi, o sea, el seno de beta lo más que puede ser es 1, lo menos que puede ser es menos 1. Entonces, al final de cuentas, si tengo 1 más 1, pero tengo z que vale menos infinito, el resultado va a ser que u va a empezar en infinito. Y luego, si z primado vale infinito, entonces u va a valer menos infinito. Observes entonces, como tengo la integral, me va a quedar en la variable u menos diferencial de u por algo, integrado u de infinito a menos infinito, entonces puedo darle vuelta y el negativo del diferencial, pues invertir el orden en la integral. Pero vean que está comentado y justificado, al menos de una manera bastante simple, pero lo comento en algún lado. Quiere decir entonces que mi integral, es decir, la fuerza del circuito primado sobre C, es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral de 0 a 2pi. Todo el vector o toda esta cantidad que no depende de z primado, lo puedo sacar al menos de la primera integral. Digamos que lo que es constante sí son el i, la otra i, el a y el negativo, lo voy a sacar de una vez. Eso de las dos integrales. Luego, el vector, que sería b más a coseno de beta
seno de beta en Z más coseno de beta en Y. Y la otra integral, que en este caso ya hago el cambio. He dicho que esto es U, he dicho que esto es C, bueno, C al cuadrado. Entonces, déjenme ver. No está bien. Ok, entonces ya vean que la integral al hacer cambio me queda justamente esta, ¿no? Con C, esto de acá, con U esto, ya hice el cambio, ya vimos que al hacer el cambio me vuelve a quedar la misma cosa. Entonces coloco el resultado de la integral, que en este caso es un 2 sobre C al cuadrado. Y esa C es la que está definida acá. O sea que me quedaría B más A coseno de beta al cuadrado. Y me faltaría colocar el diferencial de beta. Vean que puedo hacer un par de simplificaciones. Vean cómo se reduce todo por el hecho de tener esa integral infinita. O bueno, una integral con límite infinito. Vean que puedo eliminar este de acá con 1. Y pues separo. Hay un negativo, mu sub 0. Y primado, tengo un A. El 2 digamos que lo puedo eliminar con este de acá. Entonces queda un 2pi. Y separo en dos integrales. Una que va a ser la componente Z y otra que va a ser la componente Y. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, Ingeniero. ingeniero, eso que puso en verde, el negativo de U no se pone en los mismos límites que tenemos de la integral original, o sea, de menos infinito a infinito. Sí, es decir, mis límites en la variable U serían estos, oficialmente. Pero como hay un negativo por este de aquí, entonces lo que hago este negativo es invertir los límites. Entonces, si yo veo todo, al final de cuentas me queda justamente la integral que está encerrada en color rojo, donde U ya lo tengo definido y los límites me vuelven a quedar de menos infinito a infinito por el cambio variable que hice. Entonces solo coloco la respuesta, o sea que ya al final de cuentas me doy que si U vale esto, esa integral me queda justamente esta de acá. O sea que me queda la que está justamente la que está en rojo con todo y los signos. El negativo, el diferencial de U, me cambia el orden de integración. Repito, yo suelo recomendar, y creo que es algo que, no sé si en cálculo creo que no lo dicen, pero si ustedes cambian, hacen el cambio de variable de una integral, deben de cambiar los límites. O sea, ¿para qué los van a cambiar y después van a regresar? Si ya de una sola vez los cambian, se quedan con los límites que están, no tienen que volver a regresar a otra variable. No sé si se aclara esa parte. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, yo quería preguntar sobre los diferenciales de R. En este caso de que buscamos fuerza, los DDR son líneas, son diferenciales de líneas tangenciales a los circuitos,
¿O son los diferenciales del vector de posición de mi elemento de corriente? Espera. Ok. Si usted tiene en caso filamental, ¿verdad? Porque solo en ese caso podría haber esa confusión. El elemento es decir, recordemos que el elemento de corriente es la carga por la velocidad en general. Bueno, diferencial de carga de velocidad. Y en el caso de una línea, yo puedo decir, bueno, el diferencial de carga es la lambda por el DDR, por la magnitud, en todo caso, el D de longitud por la velocidad. ¿Sí? Si hago un arreglo considerando que la velocidad, lo voy a poner aquí abajo, tengo velocidad de dq. Entonces tengo la velocidad, el de dq es la densidad por el diferencial de longitud. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir este vector velocidad como el DDR respecto del tiempo. Y lo que tengo aquí, lambda DDL, es la cantidad de carga, ¿cierto? Perdón, mejor lo dejo así, diferencial de carga, no lo cambio. Y el diferencial de carga respecto del tiempo es la corriente. Entonces, el DDR va a representar el diferencial de longitud, pero como ese DDR viene de la velocidad, entonces hay que tomar en cuenta esto. O sea que, ¿cómo calculo el DDR? Yo marco ese vector de posición y lo derivo, normal. Tengo el R, calculo su derivada. ¿Sí? Ahora, como ese DDR en la definición de elemento de corriente viene de la velocidad, yo debo colocarle un signo más o menos de acuerdo al movimiento de la carga. Sabemos que ese vector de DDR es tangente. Esa es la definición de cálculo 1. La derivada es tangente a la trayectoria. Entonces, ese R es tangente, pero sucede que, por ejemplo, si hay un sentido de tangente que sale de la definición misma del vector, yo tengo que ver si esa dirección del vector DDR coincide con el momento de la carga. Por ejemplo, en el caso del círculo, dijimos que si yo defino un vector beta, el beta unitario es este. Entonces, si la carga se está moviendo en la misma dirección que tiene el beta unitario, no debería colocarle ningún signo. Pero ¿qué pasa si la carga se mueve en el sentido contrario? Entonces le tengo que poner un menos. Pero sí, repito, que usted define el vector de posición del punto, ya sea de cualquiera de los dos, punto, fuente o campo, lo deriva y luego va a colocar el signo de acuerdo al movimiento de la carga, pero eso únicamente va a ocurrir en el caso de una corriente filamental. En los otros casos, no, porque la dirección ya queda establecida por el vector K o queda establecida por el vector J. ¿No se aclara eso la duda? Sí, es que preguntaba porque en el caso que, por ejemplo, el ejercicio en el que buscábamos la corriente que atravesaba un cuadrado en el plano XY, de ahí mi DDR era como un diferencial de línea, entonces los está relacionando. Sí, pero es que es bien diferente. Nuevamente, cuando ustedes les piden un flujo, tienen una distribución, tienen un movimiento, la carga se mueve de alguna forma y el DDR que se estaba pidiendo ahí es de una superficie imaginaria, repito, superficie imaginaria que le están pidiendo que se les da para medir la cantidad de carga que atraviesa por ella por unidad de tiempo. Entonces son cosas diferentes. Aquí estamos hablando que el elemento de corriente
relaciona un punto sobre el circuito, un punto sobre la distribución de carga y que la carga se mueve. En el caso de las líneas que teníamos acá, un vector normal, perpendicular a la superficie y tangente al movimiento de carga, este es diferente. Este DDR o el vector normal hablan de la superficie o curva, en este caso imaginaria, para el cual se le pide calcular el flujo. Entonces en realidad son diferentes. ¿Sí? Sí, O sea que aquí, por ejemplo, yo puedo tomar un elemento de corriente y yo lo defino en la distribución o en el circuito. Pero no tiene nada que ver con este. ¿Por qué? Porque cualquier curva o superficie que se le da para medir el flujo son superficies imaginarias. Es decir, son superficies cuyo único fin es medir ese flujo, pero no son distribuciones. Bueno, me pasa un poco de la hora. Solo para concluir, tienen ya dos integrales. Ustedes tienen que, para la siguiente clase, vean que ahí está, pueden buscar sus tablas a ver si aparecen. Si no, pues tienen que hacer algún tipo de cálculo para decir cuánto es la respuesta. Bueno, sigan avanzando con los recursos. Igual ya la teoría de esta parte es bastante resumida. Lo que hay en los recursos, en la mayoría de los casos, son ejemplos. ¿Sí? Bueno, ¿se hay más preguntas? ¿No? Bueno, vemos entonces el viernes. Buenas Una noches. pregunta. Dígame. Ahí, antes para buscar la fuerza por unidad de longitud en ese ejemplo, ¿qué integral es la que debemos dejar? Si hubiera sido la fuerza por unidad de longitud, la que no se hace sería esta. Pero repito, la situación es que en esos casos, cuando piden una fuerza por unidad de longitud, la función que debe de quedar en la integral no tiene que depender de z primado, y en este caso sí depende. Y esos problemas que piden fuerza por unidad de longitud, normalmente son aquellos que la respuesta, si yo decido integrar esa variable z primada, la respuesta me queda infinita. Y este no es el caso. O, si el problema lo pide, calcular la fuerza de una porción de cierta longitud, entonces solo integro de 0 a L. Y después divido entre L. O sea, sería la fuerza, dividiría entre L e integro en una porción L. Pero este caso no aplica acá porque aquí la fuerza no va a dar infinito, la fuerza es finita, aun cuando sea una distribución de tamaño infinito. Bueno, si hay más preguntas, si no, pues vemos el viernes y buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. buenas noches.